Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y desde la costa oeste de los Estados Unidos, donde EWTN tiene uno de sus cuarteles generales, estamos transmitiendo en vivo y en directo este es su programa Cara a Cara. En este programa hemos tenido el deseo de seguir adelante con una conversación muy importante que algunos programas atrás dejamos pendiente y lo tenemos con un invitado especial. Me gustaría que él mismo se presentara y cuál es el ámbito de preocupación que le ha llevado a múltiples conferencias y también a la publicación de un próximo libro que va a abordar este tema crucial de la ideología de género. Bueno, Alejandro, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy contento de estar en estos estudios. Mi nombre es Samuel Ángel, soy abogado y hemos venido combatiendo este grave cáncer cultural que se llama ideología de género a través de varias publicaciones, conferencias, videos y demás. Muchas gracias por la invitación. Por si acaso, nosotros ya hemos tenido un primer programa con el profesor Samuel Ángel. Búsquenlo en internet, en la cuenta de internet de EWTN en español, EWTN en español. Van a entender mejor este programa si ustedes ven el primer programa donde el profesor Ángel nos hizo una descripción de qué cosa es la ideología de género, porque muchas personas tienen todavía demasiadas interrogantes porque han escuchado el nombre ir y venir, pero el profesor Ángel nos ha aterrizado sobre estos contenidos. Y de lo que queremos hablar hoy día con el profesor Samuel Ángel es de un proceso muy peligroso de esta ideología de género. Existen muchas ideas que tratan de imponerse a través de los sistemas educativos, y existen ideas que pueden ser incluso destructivas para nuestra sociedad, profesor, pero por lo menos algunas de ellas son honestas en el sentido de que se someten a la votación popular. Es decir, se someten a la elección y la voluntad de los votantes en un sistema genuinamente democrático. Ese no es el caso de la ideología de género. La ideología de género es básicamente una postura política que ha tratado de ir incursionando, controlando, dominando como una hiedra muchas de nuestras estructuras políticas para reemplazar el proceso democrático. Entonces, usted ha hecho un seguimiento muy interesante de cómo este es en realidad un movimiento político y nos gustaría que lo pudiera explicar a nuestros televidentes y radioescuchas un poco desde su principio. ¿Cómo esta ideología de géneros se ha convertido o nace en realidad como un movimiento político con expectativas de control autoritario? Sí, precisamente como mencionábamos en el programa pasado, esto empieza con el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que habla de destruir la familia y que hasta los más radicales se espantan ante este designio de los comunistas, dice Marx y Engels en ese libro. Posteriormente hablamos de Simone de Beauvoir, que decía que no se nace mujer, sino que llega uno a serlo. Pero hay otra teórica que se llama Kate Millett, teórica ideóloga, madre de la ideología de género, que dice que lo personal es político. Cuando uno ve a estas feministas radicales y estos grupos LGBT en los debates, que también hemos tenido muchos, sacan a colación esta frase, lo personal es político, y ahora lo complementan diciendo que lo político es personal. Entonces resulta que uno está esperando que el Estado con nuestros impuestos se dedique a que las vías estén pavimentadas, a que los ancianos puedan acceder a la salud, a que la educación de los niños sea como queremos, y nos estamos encontrando con que tenemos que pagar los senos de Pedro, el cambio de nombre de Laura a Ramón, etcétera, con nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque lo personal es político, es decir, estábamos esperando nosotros este tipo de políticas de comillas democráticas para todos, para el bien común, y nos estamos encontrando con que el Estado se ha metido no solamente a nuestras casas, sino casi que a nuestras alcobas,
con una imposición totalitaria que busca controlarlo todo. La obra 1984 de George Orwell no estaba hablando del futuro de 1984 cuando él la escribió, sino estaba describiendo el régimen comunista, socialista de Stalin, ¿no? Entonces, ahí hablan de la policía del pensamiento, no puedes pensar distinto, del gran hermano, lo que te diga el Estado, etcétera. Y eso es lo que estamos viviendo peligrosamente, autoritariamente, con las izquierdas en todo Occidente, no es un tema solo de los Estados Unidos ni de Latinoamérica, sino es en todo Occidente, y ante eso tenemos que reaccionar y despertar urgentemente. Todo este interés suyo, profesor, usted lo remonta, como nos contaba en el programa anterior, después de que usted tuvo un desencanto con la política, porque no lo vio como una auténtica solución para expresar su deseo de aplicar a la vida pública su propia fe. Sin embargo, se encontró con unas cartillas que no voy a decir que le pararon los pelos, porque obviamente... Bueno, pero yo podría decir con la ideología de género que me autopercibo Rapunzel y me tienen que creer. Increíble. Lo cierto es que, digamos, emocionalmente se le pararon los pelos porque lo llevó a usted no solamente a ver lo aberrante de los contenidos de estas cartillas que supuestamente eran para niños, sino remontarse a la ideología, de dónde viene esto. Usted descubre el origen marxista y poco a poco va avanzando, reconstruyendo, digamos, el camino de esta ideología, de dónde surge. Y así es como nos ha hablado de Simone de Beauvoir, ¿no?, que era la amante de un existencialista ateo como Jean-Paul Sartre. Nos ha hablado de Kate Millett, que es la que dice todo lo personal es político, convirtiendo cada capricho en una obligación del Estado prácticamente. ¿Cómo sigue este proceso y cómo finalmente llega a nuestras orillas, a nuestro continente? Bueno, yo después del tema de las cartillas descubrí una trama nacional para cambiar toda la educación a base de un caso que fue un montaje, lo escribí en un libro que se llama Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural. En ese libro... Un libro escrito por usted. Sí, sí, sí. ¿Nos puede repetir el título por si acaso para los que están interesados en leerlo, profesor? Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural. Entonces, en ese libro es el caso de un muchacho que en Colombia se llama Sergio Urrego. El muchacho era existencialista, anarquista, vivía solo con su abuela, los padres lo habían abandonado, era bien conflictivo y adicional a eso, que no tenía nada que ver con la situación, era homosexual. El muchacho tenía, pues, abandonado por sus padres, a la deriva, etc. El muchacho empieza a presionar a sus compañeritos con el tema homosexual, es decir, padres de familia se quejaron en el colegio porque este muchacho estaba presionando a sus hijos, persiguiéndolos, etcétera. Y ante eso el colegio dijo, todo tipo de relación que pueda haber aquí entre estudiantes debe ser informada a los padres. Resulta que el muchacho, por esa vida que vivía, por su soledad, su mamá vivía en Cali, él vivía en Bogotá, no vivían con su papá, le tocaba cuidar a su abuela que ya era muy viejita, el muchacho se suicidó. Triste, lamentable, pero no se suicidó por presiones del colegio de discriminación en el tema de sus preferencias sexuales. Pero los lobby LGBT, los grupos de presión LGBT, unas ONG, buscaron a la mamá, montaron unas tutelas, lo que en otros países se llama derecho de amparo, y han venido transformando a base de ese caso la educación del país. Yo desenmascaré esa situación, la tengo plasmada en ese libro y continúo, digamos, el proceso de romper o de fracturar el totalitarismo de la ideología de género.
Un paréntesis, profesor, antes de seguir con el argumento. No, no lo perdamos porque quiero seguir con... Pero yo supongo que transparencia suya y esta manera explícita como ha enfrentado este tema no le ha hecho ganar el primer puesto de popularidad entre los lobbies LGBT, ¿no? Entonces, por curiosidad, ¿cuáles han sido las consecuencias que usted ha tenido que pagar? Y se lo pregunto porque quiero que nuestros hermanos sepan que esta es una batalla en la que tenemos que ser valientes y se va a pagar un costo, ¿no? Entonces no quiero convertirlo en un lecho de rosas y si nos puede compartir entre las paréntesis lo que ha pasado. Bueno, lo que puedo decir es que mi vida se ha llenado de mucha adrenalina, en realidad. Cuando hemos ido a conferencias, ha habido ciudades donde los organizadores me empiezan a decir, ¿qué hacemos? Están organizando protestas acá por las redes sociales, van a llegar al sitio, ¿no? Están amenazando que no van a dejar entrar a la gente, etcétera. Hubo una ciudad donde tuvieron que llevar lo que en Colombia se llama el SMAT, aquí es el SWAT, y le dijeron a estos grupos de presión, o se corren o los tenemos que correr porque la gente va a entrar sí o sí. Llenaron un coliseo inmenso de gente. Mencionaba yo que fue así como dice una frase que donde abunda lo malo, sobreabunda lo bueno. Y entonces a raíz de esa conferencia un alto jerarca católico que estaba en el público, se paró al final de la conferencia, cogió el micrófono y dijo, todo lo que ustedes han escuchado acá está acorde con las enseñanzas de la iglesia, que no es fácil lograr eso. Entonces, por eso cuando las personas también nos preguntan, y lo contesto colateralmente, que cómo hacemos para que reaccionen algunas personas, jerarcas, etcétera, pues con nuestro propio ejemplo. Si nosotros lo hacemos, vamos a, digamos, generar una estela que permita que otros abran los ojos y que reaccionen. Pero sí, y obviamente por las redes sociales el tema ha sido bastante fuerte. A mí me cerraron la página de Facebook, me amenazaron cerrar la de YouTube, me amenazaron cerrar la de Instagram. Mi Instagram, por si alguien lo quiere buscar, es @samuelangel.tv. Hace algunas publicaciones hace ya bastante tiempo, pero ahí lo encuentran. Tengo un mini curso de ideología de género con videos de 1 minuto donde explico paso a paso, digamos, lo que está pasando. Entonces, @samuelangel.tv en Instagram. En Instagram, no se olviden. Sí. Entonces, claro, el costo que hay que pagar es importante, pero es muy satisfactorio porque tenemos la tranquilidad de estar en el lado correcto de la historia, de hacer lo que tenemos que hacer, de defender a nuestra familia, a nuestros hijos, golpear temas como el aborto, golpear temas como la ideología de género, la ideologización, el adoctrinamiento, etcétera. Muy satisfactorio. Yo me siento, la verdad, muy feliz de hacer lo que estoy haciendo. Gracias por este paréntesis, profesor. Y volvemos al tema que estábamos desarrollando, que es este proceso paulatino de ideologización y politización de la ideología de género, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que esta ideología de género toma después de lo que nos ha hablado de Kate Millett y de esta penetración en el sistema del Estado? Sí, la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo que diga una persona conflictuada? Porque todos estos escritores además son personas que viven unas vidas bastante tenebrosas, con mi realidad, con mi vida, ¿qué tiene que ver ese librito? Bueno, estos libritos llegan a la academia, luego caen en las manos de los políticos, luego en los grupos de presión, y ahora son las políticas públicas que nos están gobernando. Efectivamente. No solamente en cada uno de los países, sino a nivel de la ONU, la OEA. La OEA, a base de presión, pretende que cosas como el mal llamado matrimonio de parejas del mismo sexo se implementen en todos nuestros países. En los últimos 18 años se ha venido esparciendo por el mundo ese tema que legitima la ideología de género, porque nuestras nuevas generaciones dicen, no, pues esto es natural, esto es así,
así está muy bien, etcétera. Entonces, quería hacer ese paréntesis porque la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver un libro con mi vida, con mis hijos, con etcétera? Claro, y Eh, no comprenden que la ideología y la cultura están arriba de la política, ¿no? Como si fuera un río. Lo que comienza como una ideología, como una idea, va bajando y se va convirtiendo en política, y luego esa política se va convirtiendo en leyes y en política pública, ¿no? Claro, entonces así como Simón de Beauvoir dice que no se nace mujer, sino que llega a serlo, pues daba el ejemplo en el programa pasado que retomaron ese libro en los acuerdos de paz de La Habana del gobierno colombiano con las FARC para incluir la ideología de género en esos acuerdos. Todos dijimos, pero ¿qué tiene que ver la ideología de género con la paz, un grupo subversivo, armado, narcotraficante, etcétera? Pues a base de presión lo metieron. Entonces, eso también está en el libro, Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural. Pero entonces, Simón de Beauvoir dice, no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Monique Wittin, después de Kate Millett, que dijo que lo personal es político, Monique Wittin dice, la mujer no existe. ¿Cómo así que la mujer no existe? Entonces, cuando estamos en conferencias llenos de mujeres, muchas mujeres, yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿La mujer existe o no existe? Pues todas gritan a una sola voz que la mujer no existe, ¿no? Pero también Monique Wittin dice que la mujer no es madre por condiciones naturales, sino que la sociedad heterosexual le impone a la mujer el hecho de reproducir la sociedad heterosexual. Entonces, como que cada vez el lenguaje se va volviendo un poco más denso porque estos ideólogos pues cada vez se confunden más, golpean la cultura, confunden a nuestros niños, etcétera. Entonces, claro, por naturaleza sabemos que la mujer tiene la posibilidad natural, el gran regalo de traer a la vida a las nuevas generaciones, obviamente en cooperación con el hombre, pero los ideólogos, como esto no es naturaleza, sino ideología, dicen la mujer está sometida por el establecimiento heterocapitalista que le impone el deber de reproducir la sociedad heterocapitalista. Lo interesante, profesor, es que estos términos que utilizan son tremendamente grandilocuentes, ¿no? Suenan muy cultos, pero en realidad son profundamente irracionales. Me pregunto cómo le iría a usted si usted le dice a su esposa, oye, ¿sabe qué? La mujer no existe, ¿no? No, no sería lo mejor que le puede pasar a cualquier esposo diciendo la mujer no existe, pero son conceptos absolutamente irracionales que ellos luego tratan de explicar con una serie de explicaciones, de argumentaciones ideológicas, pero me parece que vale la pena acá detenerse por lo que usted está describiendo en cuán irracional este proceso y cómo la ideología es una ideología realmente contraria no solamente al sentido común, sino a la naturaleza, a la biología, ¿no? Así es. Y quisiera hacer un paréntesis en en las palabras sentido común, porque cuando nosotros hablamos del sentido común, pues él es el menos común de los sentidos hoy en día, ¿no? Y el sentido común de la mano de la lógica aristotélica le dio forma a Occidente, junto con el cristianismo. Entonces, en el sentido común, los tres principios o uno de los tres principios de la lógica aristotélica es el principio de identidad. Y el principio de identidad se puede resumir en la esencia del ser, es decir, A es A y no puede ser no A, es decir, Alejandro está aquí, Alejandro en el mismo momento no puede no estar, estás ahí. Pero la ideología de género nos dice que yo puedo ser inclusive género fluido, es decir, yo amanezco, soy Samuel, me autopercibo Samuel, pero a la media hora soy Raquel y un poquito más tarde soy cualquier otra cosa que se me ocurra. Entonces es Mister completamente... Ed, el caballo que habla. Exactamente, entonces es un tema que está golpeando a nuestros jóvenes porque esto que a nosotros nos causa mucha curiosidad es la realidad en su mente y en su corazón de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Diga usted en alguna red social que no está de acuerdo con que alguna persona se manifieste de esta manera. El otro día veía un travesti, un muchacho mexicano, youtuber, que decía, pertenezco a la comunidad LGBTTTI,
o sea, pero lo dijo así literalmente, ¿no? O sea, el tema se expande más, tenemos que creer en sus fantasías, entonces es bastante fuerte la presión para las nuevas generaciones. Nosotros, digamos, entraría más difícil, ¿no? La ideología de género, pero a través de la educación a unas mentes débiles, sencillas, en formación como la de nuestros niños, se lo están haciendo mostrar como una realidad. ¿Y qué le están mostrando? Estos textos. Simón de Beauvoir en la Feria del Libro de Argentina del año pasado fue uno de los 5 libros más vendidos. Wow. Después de más de 60 años de publicado, ¿no? Claro, y de haber desaparecido del planeta del mundo ideológico en buena medida, ¿no? Entre comillas, porque pues estamos viendo Lo lo han que resucitado, está claro. produciendo. Por ejemplo, una niña que yo mencionaba en un programa pasado que se espantó con lo que es realmente el colectivo de extrema izquierda LGBT, se espantó porque le mencioné al auditorio un ejemplo en Argentina de una celebración del Día de la Mujer donde hicieron una parodia de un aborto de la Virgen María. Claro. Entonces, eso que resonó tanto es lo que a base de presión nos están mostrando ellos en la calle para legitimar que nuestra sociedad está cambiando. No, nuestra sociedad no está cambiando, la están presionando para que cambie, que es distinto. Están haciendo a base de mucha fuerza dar la idea de arrinconarnos, mandarnos a la esquina y que no digamos nada. Es importantísimo que abramos nuestra boca y que no permitamos que esto se imponga. Profesor, después de Judith Butler, que es el siguiente paso, digamos así, son como unos pasos graduales hacia la convicción de la disolución de la sexualidad, porque en realidad lo que estamos haciendo es disolver la biología, ¿no? Exactamente. Disolver la genética incluso, ¿no? ¿Cuáles son los últimos pasos que nosotros estamos viendo aplicados política e ideológicamente en América Latina y en España, en nuestro mundo hispanohablante? Bueno, no solamente en nuestro mundo hispanohablante, sino en todo Occidente. Judith Butler, a través de el sexo en disputa, el género en disputa, dice que no hay diferenciación entre género y sexo. O sea, que siempre fue lo mismo, con lo cual pues la ideología ya secuestra la naturaleza sexual hombre y mujer, pero también dice que el travesti es el nuevo sujeto de la revolución. Esto es importantísimo entenderlo, porque el sujeto de la revolución en la época de Marx y de Engels era el proletariado, pero ahora el centro del conflicto, de la división, de la ruptura, es, en términos de Judith Butler, el travesti, es decir, toda esta gama que nos ha venido mostrando la ideología de género. Entonces, continúa el proceso de ideologización, es decir, hablar de un sujeto de la revolución es que pues están completamente decididos a acabar con nuestra civilización, con Occidente y con la familia. Pero después sigue Leonor Silvestri, que habla de la guerra a la heterosexualidad, y dentro de esa guerra dice que hay que expandir hasta el absurdo las anomalías psicosexuales, y ellos mismos se asumen como anomalía, que es algo que es importante tenerlo en cuenta porque volvieron la anomalía causa de su revolución, de esta nueva revolución que ya no es proletaria sino cultural. Este tema de la anomalía, de tratar de pasar a la anomalía como una normalidad, es realmente un extremo antirrazón, o sea, un extremo realmente en contra de la razón. Me gustaría, profesor, que lo explicara volviendo de la pausa, detallando un poco más esta posición de Silvestri para que nosotros y nuestro público pueda entender más cómo todo este proceso camina hacia la irracionalidad y la imposición de una ideología que va contra, como decíamos, no solamente la ciencia, sino el sentido común. Estamos con el profesor Samuel Ángel hablando de la naturaleza política de la ideología de género. Vamos a una breve pausa aquí en su programa Cara a Cara. No se vaya, ya regresamos.
Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara con el profesor Samuel Ángel, deconstruyendo un poco este monstruo de la ideología de género. Y sobre todo, entendiendo cómo esto se trata de toda una estructura política e ideológica que ha ido construyéndose ladrillo sobre ladrillo, principio ideológico sobre principio ideológico, pero construyendo un muro que cada vez nos aleja más de la realidad, del sentido común y de la ciencia, ¿no? Entonces, usted nos hablaba de cómo los últimos ideólogos, los más recientes ideólogos de la ideología de género, sostienen que tenemos que realizar un empuje hacia la anormalidad, ¿no? Sí, ellos, a diferencia de generaciones pasadas, se sienten con que este tema es muy, digamos, precisamente para orgullo, para resaltar, es la bandera de su propia revolución. Por ejemplo, el término queer, que es una ofensa en inglés, Claro. fue asumido por una, comillas, filósofa española que se hace llamar Paul hoy, Beatriz Preciado, su nombre inicial, digamos, ahora se hace llamar Paul Beatriz Preciado, o sea, ni siquiera cambian a ella, ya estamos hablando de una escritora contemporánea nuestra en España, nacida en Burgos, que dice que esa palabra queer es, digamos, su gran bandera de lo que era antes una ofensa, Claro. es ahora su gran bandera, y habla de la testosterona como droga política. Es adicta a la testosterona, a veces está así en entrevistas como estamos ahora y empieza a untarse testosterona en gel y dice que es una droga política porque rompe, digamos, las estructuras heteronormativas que imponen que ella sea mujer, porque la testosterona pues le ha empezado a dar unas características distintas. La llevaron con nuestros impuestos en Colombia a un festival importante cultural en la ciudad de Cartagena, que es una ciudad emblemática en el país, y habló de todos estos discursos. Dijo heterosexuales disidentes, hombres disidentes de la masculinidad soberana, únanse al movimiento de la implantación del comunismo somático, porque ella en su teoría dice que no solamente no existe la mujer, sino no existe el hombre, no existe la lesbiana, no existe nadie. Y nosotros los hombres, ¿qué cosa tendríamos que untarnos, digamos, para sumarnos a la revolución sexual? El estrógeno, pero creo que el estrógeno no funciona por contacto. Vía gel. En el caso de ella es increíble la transformación física, realmente es bastante Chocante. chocante, a mí me produjo de todo porque precisamente en las imágenes de más o menos el 2014 en Cartagena, pues se ve finalmente una mujer, obviamente, con ademanes de mujer y demás, ahora fruto de la ingesta adictiva de la testosterona, entonces habla con una voz más gruesa que la nuestra, tiene unas características muy masculinas y por eso ya dice que la testosterona es una droga política, ¿no? Entonces, esto que es bastante irracional hace que personas, vemos por ejemplo algunos cartelitos en estas marchas del orgullo gay donde dice, los chicos trans también queremos el aborto. O sea, están hablando de hombres, ¿sí? Hombres. No pueden tener hijos, pero quieren abortar. Exactamente. O sea, yo creo que eso no volaría con mi productora, porque yo me comienzo a poner gel de estrógeno y le digo, bueno, no cambiaría a Alejandra Bermúdez, pobrecita, porque mi sobrina del alma se llama Alejandra Bermúdez, entonces no quiero darle un mal nombre, escogería algún nombre de estos neutrales que se han popularizado en Estados Unidos para aquellas personas que han cambiado de sexo, como Jazz, por ejemplo. Es un nombre muy popular y se ha convertido, I am Jazz, ¿no? Yo soy Jazz, en un librito de cómics para niños que se distribuyen en las librerías públicas de todo Estados Unidos, ¿no? Sí, tremendo. En Colombia hay el caso de un profesor que se autopercibe mujer, tiene un nombre neutro, este tipo de nombres que se hace llamar Solipsi,
Entonces, es un hombre que como hombre es bastante mal presentado, como mujer es horroroso, o sea, pero se llama Solipsi y entonces Solipsi es profesor de nuestros niños, ¿no? Entonces, una revista por el estilo del New York Times en Estados Unidos, de bastante a la izquierda, titula "Es una clase normal, punto", y sigue, ¿no? Es una clase normal, punto. La maestra muestra las notas, se escuchan risas, hay oración, hay oración. La maestra recibe a los alumnos con un beso en la mejilla. Yo no sé qué padre de familia quisiera que Solipsi le dé un beso en la mejilla a su hijo. Y el señor Carlos Armando Navia ya no es Carlos Armando Navia, sino que ha decidido ser mujer y llamarse Solipsi. Entonces volvemos a la lógica aristotélica, ¿no? A es A, no es otra cosa, ¿no? Pero no solamente es la lógica, la ciencia, la neurociencia, la biología, la fisiología, sino todo lo demás que está en contra de un titular como este, que es completamente ideologizado y que nos ha tocado creerlo a base de presión. Y eso mismo ha hecho que 24 países de la ONU ya tengan el matrimonio de parejas del mismo sexo a base de presión en los últimos años, o sea, un poco más de una década. O sea, el proceso viene a una velocidad bastante brutal. Y no es porque cuando uno a veces dice en una conferencia, bueno, el Estado te va a imponer esto, entonces la gente dice, ah, sí, como impuestos, entonces yo tengo que pagar mis impuestos. No, aquí el tema es que van a ir con una pistola a tu cabeza, van a ir por la noche, te van a sacar arrastrado y te van a meter a la cárcel. Entonces la gente dice, uy, ¿cómo así? No, pues entonces veamos el ejemplo de una profesora que no tuvo nada que ver con discriminación, pero a base de una trama, estos lobbies inventaron una supuesta discriminación y siendo rectora de un colegio resultó en la cárcel. Veamos el caso de los pasteleros aquí en los Estados Unidos que por no hacer un pastel LGBT, es decir, por sus creencias, porque eran cristianos, dijeron, bueno, muy amable por venirnos a ofrecernos este negocio, no lo queremos, muchas gracias. Entonces los procesaron, donde casi tienen que pagar 150.000 dólares y hace poco fueron exonerados, pero ahí los tuvieron enredados. 6 años. 6 años estuvieron en litigio y la persona no solamente recibió cantidades enormes de correos electrónicos amenazándolos de muerte del lobby Exactamente. homosexual, sino que además perdió 40% de su negocio, un hombre de familia, un hombre que tiene que alimentar a su familia, simplemente porque dijo, mira, yo te vendo cualquier cosa porque yo no discrimino entre mis clientes. Lo que tú me estás pidiendo es que haga un pastel de matrimonio homosexual y eso es algo que va contra mis principios. Exactamente. Te vendo todo lo que quieras comprar acá. No discrimino por color, raza, sexo, lo que sea. Pero no me obligues a celebrar algo que en mi fe es contrario. Y que en una sociedad libre no tendría absolutamente ningún problema. O sea, Efectivamente. no tiene ningún problema. O lo que mencionábamos hace un rato del tema de los pronombres, en Canadá ya da 6 años de cárcel a un señor por decir el pronombre de género equivocado, es decir, ve a un hombre, le dice él, y entonces va a la cárcel 6 meses. O Gabrielle Boutin en Francia, una exdiputada francesa, que por mencionar la homosexualidad en el sentido de que está en la Biblia, la trataron de penalizar también con una multa de estas terribles. Hasta hace poco también quedó exonerada, pero con varios años de libertad condicional, ¿no? Sí. Entonces el tema es bastante delicado porque estamos hablando de la política y la ideología de género y la gente dice, pero ¿cómo esas ideas se traducen en algo concreto para mi vida? Pues estamos viendo, o sea, ahora, ¿quién es el ejecutante de esto? La izquierda. Entonces, por ejemplo, Divinis Redentoris, una encíclica de 1937 de la Iglesia Católica, dice que el socialismo es intrínsecamente perverso. O sea, no está diciendo
dialoguemos con esto, miremos a ver cómo lo mejoramos. No, dice es intrínsecamente perverso. Uno no entendería cómo hay personas creyentes, hablemos en este caso del público de este canal, católicas, que se dicen de izquierda o que votan por personajes de izquierda. ¿Cómo es posible que una persona como López Obrador hubiera sido elegido en México? ¿Cómo es posible que un tipo en su momento como Chávez hubiese sido elegido, un Evo Morales, un etcétera? Porque ahora se van a empezar a elegir, digamos, masivamente este tipo de personajes, ejecutantes, ejecutores de la ideología de género por todo el hemisferio occidental, y vamos a votarlos en nombre de que somos amorosos, en nombre de que eso es una nueva generación, hemos avanzado, la humanidad dio un paso hacia adelante, España no llevó al hombre a la luna, pero llevó el hombre a Miss Universo. Entonces estamos viviendo una esquizofrenia social, y tal vez lo más complicado, la más grande de todas las batallas en la historia, que es la batalla cultural, porque no nos damos cuenta. El marxismo cultural ha venido penetrando todas las estructuras y está dando forma ahora a todo lo que teníamos como instituciones políticas, sociales, culturales, etcétera. Samuel, me gustaría que nos explicaras cómo se conecta esto, ¿no? Este neosocialismo sexualizado o asexualizado con el tema del relativismo, porque uno de los impactos que ha tenido en generaciones más jóvenes, cuando tú las preguntas, incluso muchachos que se declaran católicos, ellos dicen, mira, yo tengo amigos que son homosexuales, y pobrecitos, ¿por qué no los dejan? Y si es que él quiere ser así, hay que dejarlo, tal vez él nació así, y en consecuencia consideran con esta perspectiva relativista que la auténtica caridad es dejar que cada uno escoja lo que quiera, ¿no? Porque esta idea del relativismo, que viene de múltiples formas, incluyendo el uso de las redes sociales, el acceso a los dispositivos móviles donde uno escoge y hace lo que quiere, ¿no? Donde se transforma físicamente con los filtros que tienen Snapchat y que tiene Instagram, etcétera, tiene un impacto sobre los jóvenes que dicen, mira, sin conocer digamos, la ideología que está detrás, simpatizan o tienden a simpatizar con esta idea de que, mira, que cada uno sea lo que quiera y que la ley respete a todos y que deje que todos escojan lo que quieren ser, ¿no? Y si la lista de LGBTTQ termina incluyendo todo el abecedario y tenemos que inventar una letra nueva, pues que sea problema de ellos, pero que simplemente se permita en la sociedad. Sí, la verdad es que estamos viviendo la época que algunos le llaman posmodernismo, otros le hablan de la posverdad, otro de la modernidad líquida. Estamos viviendo un relativismo hasta el paroxismo. Las redes sociales no solamente son un vehículo de comunicación, sino que están vertebrando la cultura, dándole forma, y son vehículos de todas estas ideologías. Desafortunadamente, todas las redes sociales, solo conozco una que se llama Gap, están en contra de esta, están a favor de estas ideologías. Entonces, estamos en una época donde tenemos que mostrarle a los jóvenes la historia, la verdad, la medicina, la ciencia, todo lo que hasta ahora nos constituyó como civilización occidental, precisamente porque viene a un nivel de golpe que si no nos sostenemos y si no los sostenemos a ellos, pues las estructuras que tienen de pie estas paredes se van a flaquear, ¿no? Que ha dado pie a que estemos, por ejemplo, aquí en este sitio tan hermoso, en esta ciudad, que no haya alguien que pase por encima del otro en una calle, que una persona no mire el cuerpo de la esposa de su amigo, que uno tienda a no decir alguna mentira o a no robar, o toda la civilización occidental. Es decir, no se trata de ser creyente o no ser creyente. Hay algún ateo que esté en esta civilización, es cristiano,
porque la civilización cristiana es la que le mueve su manera de conducirse, digamos, ¿no? Ahora que decidió no creer es distinto, pero esta civilización viene siendo golpeada a través del marxismo cultural de una manera tal que estos jóvenes están perdiendo el sentido de la verdad, de la ciencia, de la naturaleza, de la biología, de todo lo que es la ciencia en sí misma, ¿no? Hay una frase de Galileo, que fue el padre de la ciencia, de la física, que decía, la palabra de Dios sale las escrituras salen de la palabra de Dios y la naturaleza es la más grande de sus ejecutoras, hablando de la naturaleza en cuanto a que El orden natural, digamos. Claro. exactamente. Entonces, tenemos nosotros que reaccionar prontamente porque estamos viviendo, vuelvo y digo, la peor de las guerras, la guerra cultural, a la cual nadie nos preparó para enfrentarla, pero que solamente con la verdad, con el seguimiento, con el amor, con el acompañamiento, hablándole a los muchachos, explicándole las cosas, tenemos que confrontarla, porque la avalancha mediática es muy fuerte y las redes sociales pues deberían no ser, por ejemplo, para nuestros niños o adolescentes jóvenes, sí, a no ser que fuera con acompañamiento de los padres, porque como mencionaba antes, estas redes sociales le dan la posibilidad al muchacho también de que virtualmente escoja su género y entonces él va a decir, ah bueno, pero si lo escojo virtualmente entonces será una cuestión de la vida normal, de la naturaleza, el que yo también escoja y resulte, como está pasando también en algunos países, que hacen acompañamiento en estos temas estatista a los jóvenes y pueden resultar rompiendo la patria potestad, operándose, cambiando su nombre, etcétera, sin que los padres ni siquiera se enteren. Efectivamente. Entonces necesitamos acompañar, hacer acompañamiento a nuestros niños para que se moldee su manera de pensar, se moldee su corazón, sus sentimientos, acorde a la naturaleza. Ni siquiera estamos hablando de acorde a lo que a mí se me ocurrió de manera impositiva, como efectivamente ocurre en la contraparte, sino que precisamente para que crezcan en esa libertad que deberíamos tener como crecimos nosotros de alguna forma, ¿no? Mira, y creo que uno de los argumentos, me gustaría tu opinión sobre esto, es tratar de hacerle comprender a los jóvenes cuán profundamente anticientífico es esto, ¿no? Así Recientemente es. han acontecido dos fenómenos importantes en el mundo científico, revistas exclusivamente científicas que no tienen nada de ideología, ¿no? Estamos hablando del New England Journal of Medicine, estamos hablando de la revista Lancet, estamos hablando de la revista Nature. Estas revistas publicaron dos estudios completamente independientes, supuestamente no relacionados uno con el otro. Uno que tuvo que ver con el funcionamiento cerebral y el otro que tuvo que ver con el cáncer. El relacionado con el funcionamiento cerebral publicado por la revista Nature demuestra que la investigación más seria y más numerosa, con el mayor número de casos, ¿no? Resonancias magnéticas realizadas sobre cerebros de niños no nacidos en mujeres embarazadas, demuestran que el cerebro del varón y el cerebro de la mujer inútero, o sea, dentro del seno de la mujer, son significativamente diferentes. Y esto lo adjudican al hecho de que el bebé, o sea, el que es XY, el bebé varón, ya muestra en el cerebro un proceso de transformación a raíz de la influencia que tiene la testosterona, que la niñita en el vientre materno no tiene, ¿no? Y cómo efectivamente existe un cerebro masculino y femenino. Por supuesto. El genoma humano, que ha sido un estudio de varias décadas para llegar a las conclusiones que llegó, donde menciona los 23 pares de cromosomas y dice, pues ya lo sabíamos, pero para reiterarlo con este estudio del genoma, que uno de esos pares es el que da el sexo, no muestra que haya en ese estudio el transexual, el bisexual, el líquido, el... No,
está XX y XY, hombre y mujer. No, la ideología de género es no solamente ilógica, sino completamente anticientífica, entonces no les importa estos argumentos, no les importa, pero para la educación con nuestros niños, el tema del estudio que mencionas con el cerebro y que el ADN de un niño inútero es completamente distinto del de la madre, con lo cual cuando nos dicen o equiparan el aborto con la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual es una falacia, es una mentira, porque no hay ninguna interrupción. Si a un niño se le asesina en el vientre de la madre, no lo vuelves a reconectar, o sea, no hay interrupción, es un asesinato mortal y único, ya lo que pasó, pasó. Irreversible, así es. Irreversible. Entonces, y lo otro es que a la niña le dicen que está disponiendo de su cuerpo, que tiene la libertad para hacer con su cuerpo lo que quiera. No está haciendo con su cuerpo, está haciéndolo con el cuerpo de un tercero, que es el niño, ¿no? Que tiene un ADN completamente distinto, unas características naturales completamente distintas y una independencia, digamos, dentro de la misma independencia que podría tener un niño nacido de 1 año, de 2 años, de 3 años, ¿no? Entonces, es completamente anticientífico y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños y nuestros jóvenes. Mira, el otro estudio, que es el estudio del cáncer, demuestra que el cáncer funciona de manera completamente distinta en determinados tipos de cáncer, ¿no? Especialmente cáncer al pulmón y al hígado, funciona de manera distinta, reacciona y procede de manera distinta en la mujer que en el varón. Y en el caso de la mujer, lo hace porque la mujer tiene progesterona, tiene estrógeno, tiene, digamos, los componentes propios de la mujer. Y que incluso varones que han sido bombardeados con estrógeno para tratar de volverse mujer, entre comillas, desarrollan el cáncer exactamente igual al de los varones. Es decir, no se han convertido en mujeres en la manera como el cáncer procede de esto. Y esto no fue una investigación hecha para ideología de género, era simplemente un estudio del cáncer y descubrieron esto. Lo curioso es que en ambas investigaciones fueron ferozmente criticadas por personas que se llaman científicos, pero que son fundamentalmente ideólogos de género, diciendo que están reforzando el prejuicio, porque ellos lo consideran un prejuicio, de que el cerebro y que la naturaleza de hombre y mujer son distintas, cuando en realidad nosotros tenemos que seguir reforzando todas las investigaciones científicas que digan lo contrario, que el cerebro de hombre y mujer son completamente neutros y que después se van a desarrollar en hombre o en mujer o en bisexual, en transexual, en no cisgénero, en todas las fórmulas que existen, simplemente por una cuestión social y cultural. Dentro de esa presión en términos de la ciencia, Michel Foucault, que era otro de los militantes de la ideología de género, decía que el SIDA... Gran homosexual, dicho sea de paso, ¿no? Claro, y pedófilo. Así es. Decía que el SIDA era una construcción social. Entonces... ¿Cómo así? No, pues él decía que el SIDA era también una construcción social y murió de SIDA. Entonces, ahí es donde viene la gran ironía de la ideología de género que pretende... meternos, digamos, por los ojos verdades que no son verdades a base de presión y de totalitarismo. Recordemos, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos totalitarios desarraiga la sexualidad de la naturaleza y la explica monopólicamente, únicamente por la cultura. Entonces pretenden por todos los medios decir que todo es cultura, como el programa de la Universidad Nacional de La Plata que se llama TODES, que habla del lenguaje inclusivo, y entonces dicen que todo es cultural, que el lenguaje también lo podemos moldear, y entonces hablan de todos, todas y todes es para referirse supuestamente a la inclusión y que se puede escribir con el arroba, con la X cuando hay vocales, pero como no se puede hablar con el arroba y con la X, entonces le ponen la E de todes, y dicen que, digamos, sus enemigos son aquellos militantes de la RAE, ¿no?
la Real Academia de la Lengua Claro, Española. claro. Entonces, el tema es, por donde se le vea, no tiene forma, o sea, es completamente irracional, ilógico, anticientífico, bueno, había uno de los que escapó al régimen de Stalin, que se radicó en Canadá, se me escapa el nombre, decía que el socialismo era completamente antinatural en todas sus formas, y esto es completamente antinatural. Lo que estamos viviendo en esta avalancha cultural del marxismo, neomarxismo, que se está vislumbrando como un verdadero paganismo. Por ejemplo, los ecosexuales. Los ecosexuales son personas que supuestamente tienen relaciones con la naturaleza, entonces van al campo, se echan tierrita en sus órganos sexuales, dicen que están teniendo relaciones con la madre naturaleza, y cuando usted ve el esperpento que es ese paisaje de los ecosexuales en acción, pues es un completo paganismo contrario a todas las bases de la civilización occidental. Además de una perversión sexual, ¿no? Porque hay que Total. estar, digamos, mal de la cabeza, incluso para decir estoy teniendo relaciones con la madre tierra, que es completamente ridículo, ¿no? Lo bueno es que le puedo prometer, profesor Samuel, que acá en cara a cara no vamos a utilizar el término todes, entre otras razones, porque la gente no lo entiende. Yo lo he visto Claro. usar en redes sociales y la gente los termina corrigiendo, ¿no? Claro. Entonces, profesor, me gustaría invitarlo para un programa más, donde nosotros podamos subir a un escalón más, que es el escalón de la manipulación de los estados y de los organismos internacionales, Perfecto. no solamente de las ONGs, para que nuestros hermanos entiendan, todos y todas, entiendan que nosotros tenemos un desafío enorme que enfrentar. Entonces, lo comprometo para un próximo programa. Muchísimas gracias. No quisiera irme sin recordarles que hoy tenemos una invitación para lanzar este nuevo libro que se llama La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente, en la Feria del Libro en Bogotá en el mes de mayo, y que ustedes, a través de nuestras redes sociales que han estado apareciendo En pantalla, sí. en pantalla durante el programa, nos lo pueden también solicitar o preguntar sobre las temáticas que contiene. Perfecto, muchas gracias. Y nosotros le damos las gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Muy interesante, mucho por aprender y sobre todo mucho por rezar y combatir esta ideología de género. Los dejo en la mejor programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. No se vayan, continúen con los programas y no dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com. Muchas gracias, el Señor los bendiga y hasta la próxima conmigo.